En el encuentro de hoy tendremos la oportunidad de relatar historias de brujería sucedidas o transcurridas en la ciudad de Medellín. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de podcast para no dormir. Nuestro primer relato nos lo envía Luisa. Luisa es una mujer de unos 50-60 años que para los años 60 vivía en la ciudad de Medellín, más específicamente en la zona de Prado Centro. Sí, ese Prado Centro donde, si alguna vez nos ha escuchado y escuchó el relato sobre la casa de Laura, en ese mismo Prado Centro donde se desarrolla esta historia. Luisa nos cuenta que en sus 20 años era novia de un policía. En esta época, tener como pareja un policía era una situación un poco peligrosa, ya que en Colombia y específicamente en la ciudad de Medellín estaban muy activas las guerras por el narcotráfico y por ende las autoridades, policías o militares siempre eran blancos para los delincuentes. Pero extrañamente, Luisa se enteró por las malas que no era lo único de lo que se tenía que preocupar, ya que su novio, su pareja, tenía como dupla a una mujer, quien según Luisa se le notaban las ganas y el deseo que sentía por su novio. Y un día en que los dos policías, el novio de Luisa y su compañera, se encontraban de descanso, el novio de Luisa le propuso que fueran a comer algo a la casa de su compañera, ya que estaba de cumpleaños y los había invitado a los dos. Luisa, un poco extrañada, pero sin mucho ánimo de dejar a su pareja nuevamente sola con esa mujer, decidió acompañarlo. Luisa nos cuenta que según lo que recuerda de ese día, llegaron a la casa de esta mujer y estaba acompañada de su madre y una amiga. Simplemente se sentaron a comer y la compañera de su pareja se encontraba muy pendiente de todos los movimientos y palabras que Luisa emitía, ya que estaba extrañamente interesada en ella. Nunca antes la había determinado, hasta en esta ocasión. Según Luisa, la compañera de su esposo estaba extrañamente cordial y educada. Por tal motivo, Luisa en ningún momento se refirió al mal sabor y a lo dura que estaba la carne que estaba comiendo en ese momento. Simplemente la comió muy despacio, pero se la comió. A partir de ese momento, muchas cosas en su vida cambiaron. A partir de esa noche, comenzó a escuchar ruidos y como si un animal con garras grandes caminara sobre el techo de su casa, específicamente su habitación. También notó que si tarde en la noche se movía hacia el baño para tomar un poco de agua o para hacer sus necesidades, estos pasos o este animal también la seguían. Pasados 3 días, Luisa comenzó a perder su cabello poco a poco. Luisa, preocupada por esta situación, le comunicó esto a su novio. Le dijo que estaba muy preocupada por lo que estaba pasando, que sentía pasos en el techo de su casa, que empezó a perder su cabello y que a ese momento estaba comenzando a sentir como algo se movía dentro de su estómago. Entonces Luisa, preocupada, pidió una cita médica, fue donde el médico y la revisaron, pero tras muchos exámenes no encontraron nada. Su novio fue el que, al escuchar esta situación, la invitó a visitar una bruja. Dijo que hace algunos días su amiga, su compañera policía, lo había invitado a él donde una bruja y él estaba pensando seriamente en cerrar su cuerpo. Luisa lo miró y guardó silencio. En ese momento no respondió nada. Pero más adelante lo pensaría muy seriamente, cuando en su casa empezara ella sola a notar sombras en medio de la noche. Y lo hacía en medio de la noche porque
Su sueño y su descanso se había reducido casi por completo. Lo que sentía en el estómago, más los pasos, no la dejaban descansar en las noches. Ahora se sumaba esta sombra. Luisa no sabía qué hacer. Pero fue su madre la que, al ver la desesperación de su hija, le trajo un poco de agua bendita de la iglesia. Luisa se la aplicó encima y esa noche todo, absolutamente todo, empeoró. Pues a partir de esa noche, no solo Luisa era la que veía la sombra, sino que su madre también la alcanzó a ver, según Luisa nos contó. Se escuchaba una persona en la cocina, como si estuviera sacando platos, ollas y todos los utensilios de la cocina y los estuviera tirando por el piso y contra las paredes. Cuando iban a revisar, todo estaba en su sitio. Era un fenómeno muy extraño. La casa se tornó oscura. Había un olor a mortecina todo el tiempo. Y extrañamente, sumado a esto, su situación económica y la de su familia empeoró, llegando al punto de tener que ir caminando a donde estaba haciendo sus estudios, que era una universidad cercana. Un día, mientras caminaba a la universidad, una mujer de apariencia muy extraña se quedó mirándola. Luisa la notó mientras seguía su camino. Empezó a caminar más rápido, ya que la mirada de esta mujer era un tanto incómoda. Con el pasar de los días, Luisa se daba cuenta que estaba siempre en el mismo lugar a la misma hora, simplemente para verla pasar. Luisa, un poco atemorizada por todo lo que estaba viviendo y todas estas situaciones que ya se vivían en su casa, el poco pelo que tenía, su estómago cada vez más inflamado, estos malos olores y los sonidos que se escuchaban en la casa, simplemente decidió cambiar su camino, ya que no quería preocuparse por algo más. Luisa, en medio de su desespero, decide llamar a su novio, con quien casi no había vuelto a tener contacto. Según él, porque había tenido mucho trabajo y la situación se había tornado muy peligrosa. A Luisa no le importó esto y le rogó que por favor la llevara a ese lugar donde anteriormente le había dicho. Ni siquiera se atrevió a mencionar a dónde. Su novio, el policía, aceptó y 2 días después pasó a recogerla. Cuando llegaron a una casa ubicada en Prado Centro. En esta zona, que era relativamente cercana a su casa, se encontraba una antigua casona que por fuera se veía como si estuviera abandonada. El policía y Luisa llegaron hasta la puerta. El policía no tocó, hizo un extraño silbido y por una ventana se asomó una persona. Luisa en ese momento no la reconoció, pero cuando se abrieron las grandes puertas de par en par, logró ver a una mujer. La misma mujer que la había estado observando mientras regresaba de camino a casa. Luisa, muy asustada, se quedó observándola, mientras su novio se dio cuenta de la cara de terror que se había dibujado en Luisa, ya que había visto a esta mujer y la había visto en repetidas ocasiones. Y peor aún, la mujer la había visto a ella. Con un gesto muy tranquilo, esta mujer le dijo: «¿Me reconoces, verdad? Bueno, te habías demorado mucho en llegar. Y también, no sé por qué, has durado mucho. No me tenés que contar nada, yo ya sé qué está pasando. Es más, yo he estado varias veces en tu casa, en la cocina, en el techo, incluso te he acompañado al baño». Luisa puso una cara de pánico y se puso totalmente pálida, y el novio no entendía lo que realmente estaba pasando. Luisa se dio cuenta que estaba tratando con la bruja que la estaba atacando directamente a ella. Esta mujer, muy tranquila, la miró y le dijo: «Usted y su mamá me caen como bien, por eso te estaba buscando, porque no considero que sean malas personas como para que se merezcan esto que pagaron para hacerles». En ese momento,
Luisa y su novio preguntaron al mismo tiempo qué pagaron para hacernos. Pues la mujer sabía que habían pagado para hacerles. Ella simplemente los miró y les dijo: a usted la quieren quitar del camino y con usted se quieren quedar. Entonces no es algo que solamente te esté pasando a ti, le está pasando a los dos. En ese momento el policía se rascó la cabeza y miró a su novia y le preguntó a la señora qué podían hacer para arreglar esta situación. La mujer les dijo: pues ese trabajo me lo pagaron y me lo pagaron muy bien. Si ustedes me pagan el doble, yo lo devuelvo y no vas a tener ninguna secuela. Luisa miró a su novio y sin pensarlo le dijo que sí, aunque en ese momento ella no tenía un solo centavo, pero aceptó la situación. La mujer en ese momento les dijo: acompáñenme, y se dirigió hacia el patio de la casona. En ese momento agarró una pala oxidada que había ahí y se propuso abrir un hueco. Una vez abierto, la mujer se puso de rodillas y sacó una botella. Se la entregó a Luisa y le dijo: quiébrala. Cuando la lanzó contra la pared, se dio cuenta que había unas fotos suyas, de su pareja, un poco de cabello, ropa interior y algunas otras cosas que componían el conjuro. La mujer volteó y se quedó mirando a Luisa. Le dijo: yo sé que no tienes dinero en este momento, pero me vas a pagar. Más adelante me vas a pagar. Y tranquila, a partir de hoy en la noche todo va a estar mejor. Y todo va a regresar a la persona que pagó para que te hicieran esto. El policía y Luisa se retiraron. El policía dejó a Luisa a su casa y muy impresionada le contó a su madre lo que había pasado. Le contó con pelos y señales todo lo que había vivido ese día en la gran casona de la bruja. Luisa esa noche durmió como no lo había podido hacer en meses. Y al día siguiente, su novio la llamó y le dijo: extrañamente mi compañera se siente muy mal, ha estado vomitando, me dijo que no pudo dormir absolutamente nada y yo fui testigo de que quitándose o moviéndose la gorra del uniforme se le cayó un mechón de cabello. ¿Qué crees que significa? En ese momento los dos ataron cabos y se dieron cuenta que había sido la compañera en esa invitada a cenar de su supuesto cumpleaños que les había hecho este mal. Algún tiempo después, Luisa decidió terminar la relación con este policía, pero fue más por seguridad que por alguna otra cosa, ya que los temas paranormales habían quedado completamente atrás. Y aprovechamos este momento para recordarles que se pueden suscribir al canal, darle like al video y dejar un comentario si les gustó. También les recuerdo que nos pueden escuchar por Amazon Music, Google Music y Spotify. Continuamos. La siguiente historia es la historia de Juan David. Juan David es un chef que cuando estaba un poco más joven trabajaba en un reconocido club de la ciudad de Medellín. Juan David, o Juanda, era muy querido por sus compañeros, o por lo menos eso era lo que él creía. Él era cordial y buena gente con todo mundo, ayudaba a sus compañeros en lo que podían y cuando lo necesitaba pedía un poco de ayuda, no era siempre. Juan David tenía solo una compañera, a la cual aparentemente él le caía mal, muy mal. Siempre trataba de hacerle la vida imposible, o por lo menos cuando él llegaba, ella se alejaba de manera inmediata. Por esos días, Juanda se había ido a vivir con su pareja y su hijo al barrio Robledo, que está ubicado en una de las montañas que está alrededor de la ciudad de Medellín. Y al principio todo fue muy tranquilo. Estaban comenzando. No tenían las cosas más lujosas, pero estaban cómodos. Su hijo estaba bien y él y su esposa también. Pasados los días empezaron a encontrar raras cosas en su casa, como bolas de pelo
que se encontraban en el baño, pero extrañamente estas bolas de pelo eran de un color rojizo, dando a entender que no pertenecían ni a Juanda ni a su mujer, y mucho menos a su hijo. No le prestaron mucha atención a esta situación y siguieron con sus vidas. Juanda tenía una motocicleta por esos días, la cual utilizaba todos los días para ir a trabajar. Pero casualmente su motocicleta estaba presentando problemas. Y así, como su suerte empezó a cambiar de manera abrupta. El dinero no le alcanzaba para nada, cuando antes le alcanzaba y le sobraba para vivir una vida tranquila. La relación con su mujer se estaba deteriorando y su hijo estaba comenzando a enfermar. En su apartamento, donde había estado todo muy tranquilo desde el principio y solo se habían presentado estas bolas de pelo, empezaron a salir olores a mortecina o a carne podrida de diferentes esquinas y nunca lograban encontrar qué era lo que causaba estos olores. Juanda, preocupado, le comentó a uno de sus compañeros de trabajo, quien lo miró como: ¿qué tenés? ¿Te estás drogando o qué? Simplemente dejó el tema ahí y no le siguió comentando. Decidió dirigirse a donde su hermano, Toto. Toto lo miró, lo escuchó y le dijo: pues vamos a tu casa y yo quiero ver qué está pasando. Efectivamente, cuando Toto y Juanda entraron a la casa, empezaron a sentir este fuerte olor a mortecina. Toto lo miró y le dijo: ¿sabe quién puede ayudarnos? ¿Mi mamá o mi papá? Los padres de Juanda y Toto eran dos señores que habían vivido toda la vida en el campo, habían criado vacas, eran personas muy fuertes y al haber vivido toda la vida en el campo reconocían una buena historia de brujería cuando la escuchaban. Juanda se dirigió hacia San Félix, pueblo donde vivían su mamá y su papá. Se sentó con ellos y de manera muy seria les narró todo lo que había estado viviendo. Su padre, grande, imponente y con una voz muy gruesa, le dijo: tranquilo, yo sé qué podemos hacer con esa bruja hijuetantas. Le recomendó varias acciones clásicas que se suelen hacer en Colombia para repeler a las brujas. Le recomendó regar un poco de lentejas en la puerta de su casa, sal exorcizada en los marcos, mantener agua bendita y cosas, como te digo, clásicas. La más normal era ver a Juanda, su esposa y su hijo utilizando una camiseta al revés antes de dormir. Pero Juanda nos cuenta hoy que esas recomendaciones que le hizo su padre no fueron necesarias, ya que no estaban tratando con una simple bruja novata, estaban tratando con una bruja muy poderosa. A partir de que empezó a utilizar sus remedios, su casa se calmó unos días, no sintió los olores, pero a partir de unos 4 o 5 días más tarde, él y su esposa empezaron a levantarse en medio de la noche con aruñetazos en la espalda, sintiendo ese olor, y cuando apagaban la luz se dibujaba una silueta oscura al frente de la cama de ellos. Juan David y su esposa decidieron mantener una linterna en el nochero para tratar de alumbrar y ver qué era realmente lo que los estaba atacando, pero siempre que prendían la linterna o encendían la luz de la habitación, encontraban un pequeño animal como un gusano, una mariposa negra, un cucarrón o una gran cucaracha, que de manera muy ágil se lograba escabullir por cualquier huequito. Estos problemas con apariciones persistieron en su casa. Juanda ya estaba agotado, se le podía ver, no podía dormir, y esto había llevado a tener grandes problemas con su pareja. Por este motivo decidieron separarse y Juanda se quedó totalmente solo en su apartamento. Lleno de temor, no volvió a amanecer ahí. Prefería todos los días viajar hacia el pueblo, hacia la casa de sus padres, para no estar solo, para no sentirse atacado. Se dio cuenta que cuando empezó a viajar, esta situación no lo estaba persiguiendo. O bueno, eso fue lo que él pensó. La situación se detuvo alrededor de 6-7 meses y en ese tiempo Juanda
conoció una amiga. Apenas estaba charlando, comenzando a acercarse a ella, cuando de repente las situaciones con esta bruja se empezaron a presentar de nuevo, ahora en casa de sus padres. Su padre, cuando se dio cuenta de esta situación, en vez de estar asustado, se entusiasmó mucho, ya que hace mucho tiempo no se enfrentaba con una verdadera bruja. Cierto día de descanso de Juanda, un martes o un miércoles, por su trabajo, un día atravesado en semana, su padre lo levantó muy temprano y le dijo que montaran los caballos, que tenían que montar alrededor de 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Juanda, con una cara extrañada, aceptó, pero no sabía a dónde iba con su papá. Simplemente pensaba que lo iba a ayudar con las bestias. Después de varias horas de estar montando, llegaron a una casucha en medio de la nada. Literal, habían avanzado sobre quebradas, ríos y montañas para poder llegar a ese lugar. Su papá desmontó el caballo y tocó la puerta. Y salió un señor que su apariencia literalmente era la de un duende. Un hombre viejo, descalzo, encorvado y con una barba larga que prácticamente le tocaba el piso. Juanda se quedó observando al señor y el señor volteó a mirarlo fijamente. Juanda se dio cuenta que este señor no podía ver, que era totalmente ciego, ya que sus ojos se veían afectados. El viejo le sonrió y le dijo: «Usted es el hijo de este muchachón. Venga, yo lo ayudo, que usted no vino solo». Entre las supuestas ayudas, el viejo le entregó diferentes plantas. Le entregó, según él, una penca bendita que tenía sus hojas cruzadas. También le entregó un poco de ruda y diferentes plantas que Juanda en ese momento no había reconocido. Volvieron a casa. Juanda se hizo un baño con estas plantas e inmediatamente el semblante cambió. Se sintió lleno de fuerza y esa noche todo se puso loco en su casa, ya que a partir de las 12 de la noche se empezaron a escuchar pasos, se empezaron a escuchar risas, cosa que nunca había escuchado. Se escuchaba una mujer en el techo, mientras se reía de manera malévola, le gritaba: «Juanda, Juanda, no te vas a poder librar de mí». Juanda, muy asustado, trataba de pensar de dónde venía esa voz, de dónde reconocía esa voz. Sabía que era conocida, pero no podría dar con la persona que la emitía. Después de varias horas de estar escuchando estos ruidos y estar llenos de pánico en la casa, escucharon un golpe durísimo en la sala de la casa. El papá de Juanda se levantó y dijo: «Casi que no llega este viejo». Se estaba demorando mucho. A partir de ese momento escucharon una gran pelea en el techo. Se escuchaba como un hombre golpeaba a una mujer. Se escuchaban gritos, se escuchaban risas. Y se escuchaba como la voz del hombre le decía: pedí perdón que nadie te llamó a que te metieras a la casa de esta gente. Son buena gente, pedí perdón». Después de un silencio, se escuchó un gran grito dentro de la casa que decía: «Perdón, perdón, no lo vuelvo a atacar más». En ese momento, alguien tocó la puerta. Cuando abrieron la puerta, Juanda inmediatamente reconoció a su compañera del trabajo, la que lo odiaba, que lo miraba y le decía: «Perdón, perdón, no te vuelvo a joder más, pero decile a ese viejo que me deje ir». El papá de Juanda, con su voz gruesa, un hombre grande, imponente, se empezó a reír a carcajadas y le dijo: «Viejito, viejito, déjala en paz, que esta no nos vuelve a joder». Y a partir de ese momento, nunca, pero nunca volví a ver ahora a su ex compañera de trabajo. Había renunciado y según los que la vieron cuando llegó a renunciar, venía muy golpeada, con los ojos hinchados. Parece que había estado en una gran pelea. Y hasta aquí nuestro encuentro de podcast. Para no dormir, muchas gracias por escucharnos hasta el final y descansen en paz.